Continuando con la entrevista, esta mañana me acompaña la psicóloga Alix Thais. Ella nos va a acompañar para conversar acerca de lo que es contención familiar. Creo que es un elemento muy importante cuando tenemos momentos difíciles, situaciones de inflexión en la que no encontramos ayuda. Muchas veces la familia sirve pues de asidero y de fortaleza para poder sobrellevar el temporal. Muchas veces no hay familia cerca, o si está cerca es mejor que no esté tan cerca. Y para eso tienes a los amigos. Esas son las familias que tú decides tener a tu lado. Para conversar acerca de lo que es contención familiar me acompaña entonces Alix Thais, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alix? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para que nos cuentes en qué radica la importancia de la contención familiar. ¿Qué cosa es contención familiar? Abrazar a la persona, al miembro de tu familia que está caído, ponerte fuerte y guapearlo para que se ponga más fuerte él. ¿Cómo viene esto? ¿Por qué es tan importante? ¿En qué radica la importancia? Bueno, la contención familiar es un espectro de interacciones entre la familia y el paciente que pueden apoyar su recuperación, pueden no apoyar o incluso pueden complicarla, ¿no? En algunos casos, dependiendo del diagnóstico, lo que se necesita es familias empáticas, que comprendan lo que le ocurre, que se vinculen más con el paciente. En otros casos, lo que hace falta es más bien que se pongan límites, que haya un poco más de control por parte de la familia, por ejemplo, en casos de problemas de conducta. Es decir, el tipo de acercamiento que tiene que tener la familia depende del diagnóstico del paciente, pero sí es de suma importancia que la familia se involucre en el proceso, sobre todo en ciertos diagnósticos en los que el apoyo familiar va a ser clave para la recuperación. Entonces es importante que se hable de una familia funcional para que haya una buena contención familiar, ¿no? Sí, Me imagino claro. que las familias disfuncionales no tienen, poco por lo menos que no tienen la pueden idea lógica de lo que es contención. Sí, en ese tipo de familias pues vamos a tener un paciente con un problema que es producto de los trastornos de sus padres, ¿no? O de toda la familia. Hay muchos trastornos que tienen un componente genético, o también los padres que tienen algún tipo de trastorno o de problema psicológico no tratado van a tener un estilo parental inadecuado, un esquema de crianza que no colabora, y pueden ser esas las razones por las cuales se va creando una patología en el paciente, ¿no? Este concepto de contención familiar que está tan en función a la dinámica familiar, ¿no es cierto?, a la funcionalidad familiar, ¿es más importante en algunas condiciones especiales? Sí, sin duda. Por ejemplo, enfermedades crónicas, discapacitantes, adicciones. Sí, los casos en los que la contención familiar se hace más importante son, por ejemplo, en diagnósticos psiquiátricos complejos como la esquizofrenia o la bipolaridad. En aquellos diagnósticos en los que hay poco contacto con la realidad, sin duda la contención familiar es muy importante. También en trastornos de personalidad que necesitan de control externo, como los trastornos borderline, o en problemas de conducta, que también se necesita control externo. ¿Qué es la situación más difícil, ¿no? Donde más necesita fortaleza familiar? Sí, porque si no, no vamos a poder ayudar al paciente si no hay un grupo externo que pueda ayudar a controlar y a regular a este paciente que no tiene autorregulación. Porque creo que uno de los problemas, ya yéndonos hacia el terreno de lo psicológico, de lo psicopatológico, uno de los problemas de las personas, de los pacientes que tienen una condición que afecta su estado, su esfera mental, es que la familia no niegue el problema, que asuma que tenga un problema, ¿no? Y a veces la familia misma necesita una ayuda externa, sí, también, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Sí, a veces el abordaje se termina centrando mucho más en la familia que en el paciente. Sí, pues. Sí, tiene que haber conciencia del problema. Cuando el paciente no tiene conciencia del problema, aceptación de la enfermedad, la familia apoya. Y cuando la familia no tiene conciencia del problema o no acepta el problema de este familiar, entonces tenemos que trabajar con la familia, explicarles el diagnóstico a través de la psicoeducación y ayudarlos a la aceptación y a la contención familiar adecuada. ¿Hay algún tipo de marcador que ustedes, los psicólogos, identifiquen para decir esta familia sí va a ir bien, esta familia no va a ir bien? Bueno, digamos, ya perfil? más o menos uno se imagina sí, por o sea, la digamos, experiencia. tienes un paciente problema, hablemos, adicciones a drogas, que creo que es lo que más difícilmente se puede aceptar en el entorno familiar por una serie de razones que podrías contarnos bien cuáles son las más comunes, ¿no? Y dices, bueno, a este chico le va a ir bien, primero porque él ha tomado conciencia, ha decidido ir por sus propios medios y ha pedido ayuda a la familia. Pero a la familia no lo va a ayudar mucho porque la familia misma le ha costado traerlo, digamos. ¿Hay indicadores? Sí, claro.
cuando hay presión social, cuando importa mucho el que dirán, cuando las creencias de los padres están distorsionadas sobre el problema, también familias permisivas o sobreprotectoras que pueden minimizar el problema y pensar que es una fase, que ya va a pasar y no darle suficiente importancia. También pasa eso. Es más, a veces esa es la razón por la cual algunos chicos terminan teniendo problemas de conducta o problemas de adicciones, porque vienen de familias que no han puesto suficientes límites, que han minimizado el problema y que han creído que era algo pasajero, ¿no? O en otros casos sí entienden que el problema es más severo, pero están más preocupados por el qué dirán y eso los limita. O a veces también dentro de la familia hay problemas de pareja entre los padres por creencias distintas sobre cómo abordar el problema y no se ponen de acuerdo. Uno sí sigue las recomendaciones que se le da en el espacio terapéutico y el otro no, lo cual sabotea el tratamiento. Una serie de factores que pueden interferir de manera negativa, ¿no? Dentro de una familia podría haber una persona que lleve las riendas del problema. Generalmente sí, Generalmente hay es la madre. alguien que puede ser la madre. ¿Parece? Por lo general lo es tiene que ser porque una persona más... tiene un vínculo mucho más fuerte con el hijo, está más conectada emocionalmente, ¿no? Pero puede ser la figura más fuerte y a la vez la más sobreprotectora también, lo cual no ayuda. O sí puede ser la figura central que realmente ayuda a sacar adelante al paciente. ¿Cuánto tiempo debe durar el proceso de contención para poder sacar adelante un paciente? Depende del diagnóstico y depende de cuánto haga la familia. Tú te vas dando cuenta cuando has tenido algunas sesiones con la familia, has dado recomendaciones si se han cumplido o no. Ya. Cuando regresan a la siguiente sesión y no se siguieron las recomendaciones, y ese es un indicador de que la familia necesita mucho más apoyo, ellos como familia, para entender por qué se les dan estas recomendaciones, porque eso te va indicando que no van a apoyar mucho el proceso si no se trabaja con ellos, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación más importante, finalmente? Bueno, que haya psicoeducación a la familia, explicarles el diagnóstico, en qué consiste. La familia tiene que entender de qué se trata el problema del paciente y no confundir, que desarrollen ciertas habilidades comunicativas para saber cómo llegar al paciente, una comunicación empática, comprensiva, pero también que entiendan cuál es su estilo familiar y de qué manera ese estilo familiar ha contribuido al problema. Yeah. Si son una familia permisiva, tienen que aprender a poner límites, y si es una familia muy autoritaria, tiene que aprender a vincularse con el paciente, dependiendo del problema, ¿no? El cambio en la familia es vital, sobre todo en el tratamiento de niños, ¿no? Difícil tarea, ¿no? No debe ser de un día para otro, ¿no? En el tema de niños, sobre todo, que yo veo muchos niños, a veces los papás esperan que te traen el niño al consultorio y que tú resuelvas el problema en una hora semanal, ¿no? Es como cuando los dejas en el colegio, quieres que te los entreguen ya sin problemas. Sí, sin cambios familiares no se va a Alex, poder. te agradezco muchísimo. Gracias ha sido un a ti, placer Pepe. tenerte en el programa. Gracias por haberme Gracias, acompañado gracias esta a ti. mañana. Soy Alex Tais, psicólogo, hablando sobre contención familiar. Nos vamos a una pausa y venimos con la última parte del consultorio de la buena vida.